Lo que tenemos que entender, si queremos aprender astrología, es que lo que nosotros vemos y observamos como astrólogos o desde la astrología es la posición de los planetas atravesando los diferentes signos. En principio, estos signos, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, son los 12 signos del zodíaco. Y estos 12 signos son abstraídos de lo que se llama las constelaciones. ¿Por qué están elegidos estos 12 signos para trabajar con la astrología? Es específicamente por la razón de que son los 12 signos que el Sol recorre, ¿sí?, a lo largo del año. ¿Qué quiere decir? Que desde nuestra posición aquí en la Tierra, nosotros observamos que el Sol sale y el Sol se pone y hace todo un camino que se llama eclíptica. Ese camino que el Sol hace a lo largo del año va transitando por delante, es decir, que si nosotros lo vemos por detrás, tiene constelaciones. Las 12 constelaciones que el Sol va tocando a lo largo de su recorrido son las 12 constelaciones del zodíaco. Es decir, que no son azarosamente elegidas las 12 constelaciones, sino que hay claramente una razón. Ahora, si utilizamos un poco más la lógica, comprendemos que todos los planetas vamos atrás del Sol. Por lo tanto, si el Sol recorre esta línea del cielo y atraviesa 12 constelaciones a lo largo del año, todos los planetas que van alrededor del Sol también hacen el mismo camino. Incluso nosotros, el tema es cómo nosotros lo vemos desde la Tierra, ¿sí? Porque la astrología nos cuenta cómo estamos nosotros parados y cómo percibimos y cómo vemos el cielo desde nuestra posición, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en realidad, que cuando yo nací, el Sol estaba, por ejemplo, en el signo de Libra, en realidad es una abstracción, no es algo cierto. ¿Cómo el Sol va a estar en una constelación? Eso no existe. Lo que se trabaja desde la astrología es como desde la perspectiva de la Tierra y del espacio geográfico donde yo nací, observando el Sol, estaba detrás el signo de Libra. ¿Bien? Entonces, esa va a ser la, digamos, la metodología en la que se va a basar la astrología con cada uno de los planetas para reconocer la ubicación del signo en el que está. ¿Qué es una carta astral? Es ese gráfico mismo que nos muestra dónde estaban todos los planetas, y diciendo planetas de forma genérica se incluye también al Sol y a la Luna, aunque en realidad son luminarias. Y el Sol y la Luna, tanto como los planetas, estaban en alguna posición en el momento en que nacimos, y según la astrología, por las funciones psicológicas y arquetípicas que tiene cada uno de esos planetas y las luminarias mismas, eso se va a trasladar a una resonancia con la cual vamos a convivir. Bien, la astrología tiene estos puntitos que me parece muy importante que incorporemos si queremos hacer astrología real, verdadera, moderna, adaptada a lo que es las nuevas percepciones evolutivas del ser humano. La primera es que la astrología, en realidad la carta astral, es un código. ¿Qué es esa carta astral? ¿Qué es esa carta natal? ¿Cuál es la diferencia entre carta astral y carta natal? La carta astral es una carta, justamente el gráfico del cielo en cualquier momento. Es decir, que nosotros podríamos sacar la carta astral del momento y decir, la carta astral de hoy, por ejemplo, si vemos la carta astral de este instante, la luna está en Leo, ¿sí? Si ustedes entran a páginas de astrología o siguen otros astrólogos, van a ver que todos los astrólogos van a estar poniendo, la luna está en Leo, ¿sí? Y eso no es una carta natal, sino que es la carta astral, algo que está sucediendo en este momento. La carta natal hace referencia al nacimiento. Entonces, es la carta astral, pero relacionada con la persona, es decir, ya es propia de esa persona, en el sentido de que es la configuración de momento de nacimiento de esa persona. ¿Por qué es un código? Porque justamente cuando hablamos del código de ADN, por ejemplo, estamos hablando de que en ese código hay cierta información que se va a desplegar a lo largo de la vida de la persona, como por ejemplo tener una predisposición a tener determinada enfermedad, supongamos, ¿no? Y en ese código de ADN está toda esa información, está todo ese potencial a desplegarse. No sabemos si la persona finalmente va a tener esa enfermedad, pero es un potencial que está escondido en ese código. Desde el aspecto energético, lo mismo va a suceder con la carta natal. La carta natal es un código.
donde está encerrada la información de todo el potencial a desplegar de esa persona. No podemos saber si la persona finalmente, por un montón de factores, ¿sí?, externos a ese código en sí mismo, va a poder llegar a desarrollar en sus máximas posibilidades ese potencial, o hasta dónde lo va a poder desarrollar. Pero es un código en sí mismo, y justamente lo que un astrólogo hace, o hacemos a través de la astrología, es desmenuzar, iluminar esa información para que la persona tenga más a mano justamente el potencial que lo habita. Luego vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que la astrología también es circular y cíclica. Bien, ¿por qué circular? Bueno, esto es una cosa importante. Cuando vemos una carta natal, que lo vemos similar a esto, pero acá en estos espacios habría planetas, por ejemplo, el Sol estaba en Libra cuando yo nací, acá estaría el Sol. Bien, bueno, lo que es la lectura del gráfico es de lo más complejo siempre a integrar. Bueno, justamente la astrología es circular, porque todo en esta Tierra es circular. Los ciclos, ¿no? El Sol hace un recorrido que es una eclíptica, que es una circunferencia obviamente remite a un círculo, es circular, y el recorrido que va atravesando justamente es todas las constelaciones que están ubicadas de forma circular desde la perspectiva de la Tierra. Siempre estamos hablando de cómo nosotros vemos aquí en la Tierra, no estamos hablando de algo real, estamos hablando de cómo yo percibo, porque es importante comprender que desde cómo nosotros percibimos es como nosotros realmente vamos a vivir la realidad. Entonces la astrología es circular. La astrología también es cíclica y circular. ¿Por qué cíclica? Porque, díganmelo ustedes, sabemos que hay determinados patrones, determinadas situaciones, determinados comportamientos que se nos presentan en nuestra vida y que nosotros asimilamos que esa experiencia ya ha sido consumada, pero ¿qué sucede? Luego nos volvemos a encontrar con ese tipo de situaciones. Capaz que pasan años, capaz que pasan meses, pero esto de que la vida es cíclica y la astrología también lo es porque remite al funcionamiento de los ciclos de la vida, es algo totalmente natural aquí en este planeta. Existe el invierno, luego llega el otoño, luego llega el invierno, luego llega la primavera y luego llega el verano, y eso es un ciclo que se repite. Los planetas van moviéndose cíclicamente. Hoy día el Sol está transitando el signo, que luego vamos a ver que no es lo mismo que la constelación, el signo de Géminis. Entonces, ¿qué pasa? Nacen personas de Géminis, cumplen años las personas de Géminis. ¿Qué es un cumpleaños? Que el Sol está volviendo a donde estaba cuando vos naciste, es decir, en el signo de Géminis. Ahora, si va avanzando el año, vamos a encontrarnos que cíclicamente esto se va a volver a suceder, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de ciclos en astrología. Y hablamos de que los planetas van marcando cíclicamente un pulsar y un aprendizaje determinado, ¿sí? Luego tenemos que vincular. Y esto es como lo más contemporáneo que podemos encontrar en relación a la astrología. Y también es algo que me parece sumamente importante poder transmitir, porque creo que tiene que ver con el avance de la humanidad, empezar a percibirnos como vínculo. Es decir, que yo no estoy separado de ustedes, ni ustedes están separados de mí, ¿sí? Vincular significa, y acá es donde se me caen todos para atrás, que la astrología nos habla de que todo aquello que yo no estoy de mi código, de mi carta natal, de ese potencial que encierro dentro, no estoy desplegando o expresando desde mis propias posibilidades, lo voy a traer vincularmente, lo voy a vivir a través de contextos, situaciones o personas. ¿Qué significa? Acá es donde empezamos a tener en cuenta esto de, porque tengo mi amiga que tiene el ascendente en Tauro, pero de Tauro no tiene nada, porque es acelerada, porque se saca, porque quiere vivir velozmente. Bueno, ahora cuando hablemos de los signos vamos a entender un poco más de esto. Entonces, ¿qué significa? ¿La astrología está fallando? No, significa que no habíamos descubierto hasta ahora este punto, que es el punto vincular. Aquello que esta persona está negando, ¿por qué estaría negándolo? Porque probablemente haya otros puntos del propio código
que parecieran ser muy contradictorios con el de Tauro, esto lo vamos a ir avanzando durante todo el seminario, entonces, como me niego por mi psiquis, porque para mi psiquis es muy complejo poder expresar esa cualidad lenta, porque claro, tengo ascendente en Tauro, pero soy de Aries y quiero hacer todo rápido y quiero hacer todo con riesgo, con fuego, con impulso. Entonces, ¿cómo me voy a adaptar a las cosas lentas y tranquilas y pacíficas? Eso va a resultar contradictorio para la psiquis. Cuando aparece ese tipo de contradicción, es cuando se aplica el punto vincular de la astrología, en la cual yo voy a ser Aries, pero con casualidad voy a vivir constantemente rodeada de personas lentas que me aburren y que me piden que baje 30 cambios para seguir experimentando la vincularidad que me trae la energía maciza, lenta de Tauro, porque esa energía es propia, está en mi código, y si no la vivo desde mí, la viviré a través de mis experiencias. Allí es donde empezamos a comprender que todo aquello que rechazamos del propio código por justamente ser complejo para la psiquis, es aquello que más vamos a traer como realidades a nuestro alrededor, a través de personas y de sucesos. Por último, la astrología es también espiral. ¿Y por qué es espiral? Porque cuando hablamos de espiral hablamos de que si la astrología es mucho tiempo atrás, las civilizaciones madres de la humanidad fueron las que empezaron a observar el cielo. ¿Con qué fin lo hacían? Con un fin muy simple, muy sencillo y muy básico, que era el de incorporar conocimientos que facilitaran la supervivencia. Es decir, ¿qué influencia tendrá la posición del Sol o de la Luna para que los alimentos crezcan? ¿Qué influencia tendrá la posición del Sol o de la Luna para que yo pueda ir a pescar? ¿Qué influencia tendrá la posición del Sol o de la Luna para que yo pueda justamente labrar la tierra, los animales, los comportamientos de los animales en la época de caza? Luego obviamente va a venir cuando se cría el ganado. Entonces allí fue donde empezaron los seres humanos a prestarle un poco de atención a aquella conexión con los movimientos del Sol y de la Luna al principio. ¿Y qué pasó? Empezó a haber un registro. A medida que el registro se fue tomando, empezaron a tomar nota, ¿no? Por así decirlo, empezaron a reconocer que en todos esos sucesos no solo había información útil a incorporar en relación a la supervivencia, sino que esto de alguna manera estaba en relación con lo que ocurría a nivel de comportamientos y a nivel de sucesos sociales. Entonces empezaron a ver que, por ejemplo, cuando el Sol estaba transitando durante un mes, estaba transitando y por detrás estaba en aquellas épocas la constelación de Aries, que es Aries, que es Marte, que es el guerrero, aquí en la Tierra se desataban las guerras. Y a su vez había todo lo que era iniciado en esa época y arrancaba con una fuerza y con un potencial extraordinario. Luego tenemos que en 1930 el diario inglés Sunday Express publicó la carta astral de la recién nacida princesa Margaret. Ok, acá vamos a entrar en un terreno un poquito engorroso. ¿Por qué? Porque yo sé que para ustedes es muy común y muy tradicional hablar del signo solar. Es decir, yo soy de tal signo y los de mi signo somos así y los del signo de allá no me gustan. Bueno, esto está un poco errado. ¿Por qué? Porque en 1930 el diario Sunday Express publica la carta natal de la princesa recién nacida Margaret. Esto tiene muchísimo éxito. Y hasta ese momento no estaba concebida la noción de signo por sí solo. No existía eso. Las personas hasta 1930, o sea, no hace ni 100 años, no sabían lo que era ser de un signo, porque hasta ese momento la astrología era una globalidad. Entonces se hablaba de mi signo solar o mi signo ascendente, mi signo lunar, mi carta astral, quienes estaban en ese terreno, que obviamente no eran muchos, ¿bien? Pero a partir de que el diario Sunday Express publica la carta y tiene tanta popularidad, se adopta la columna astrológica en los
sociales del mundo bajo el signo zodiacal. Como obviamente poder hablar de la totalidad del código personal de cada uno era excesivamente complejo y era imposible incluir a lo general, a lo genérico, es así que finalmente se decide excluir a todos los planetas y se utiliza únicamente el signo solar, únicamente la posición del Sol. Y el resto no sabemos. Ahora, justamente el astro que elegimos, obviamente es un astro muy importante porque es el centro de nuestro sistema solar. Por lo tanto, representa algo muy básico de la identidad de nosotros, de cada uno. Sin embargo, también está la luna. Pero ¿a quién eligen? Al Sol. El Sol es el representativo de la energía masculina, ya es la imagen del padre. Y la luna es la representativa de la energía yin femenina, receptiva, representativo del arquetipo maternal. No estamos hablando acá de hombres o de mujeres, sino que estamos hablando de arquetipos y todos viven en nuestra conciencia. Entonces, evidentemente que en 1930 la astrología haya pasado a jugar un rol protagónico a través de coronados únicamente a través de la figura solar masculina yin activa, a mí me da que pensar, no sé a ustedes. Corro, choco, de mí nacen todos los ríos, de mí nacen todos los inicios, toda la vida brota, surge, explota, se impone, se acelera, se impulsa, se arriesga, grita, se enoja, se violenta. ¡Ah! La furia del fuego, soy la guerrera de todos los tiempos, la valentía galopante, el riesgo arrebatante, la independencia es mi arte, mi forma, mi ser direccionado. Así sin piel y ni abrigo me lanzo a la vida y vivo. Bueno, una pequeña introducción para iniciar este nacimiento que es el zodíaco. Volvemos al PowerPoint de signos. Entonces vamos a encontrarnos con el primer signo del zodíaco. ¿Sí? El primer signo, antes voy a hacer una aclaración porque ya sé que tienen esa pregunta, que es la pregunta de qué pasa si tengo el sol y la luna en el mismo signo y el sol ascendente en el mismo signo. Bueno, lo que va a pasar es que lo voy a vivir de formas diferentes. Ha fallecido su abuela y la niña escorpiana de 7 años dice en voz alta, mamá, ¿por qué están todos llorando? Si a la abuela nadie la quería. Bomba escorpiana. Una consecuencia psicológica de que todos estamos negando y que yo vivo con esa energía que todos niegan. Entonces, como les decía, la distorsión psicológica de cómo vive la persona su Escorpio es muy variada. Es que ustedes pueden tener mucha energía de un signo sin tener nada del signo. Por ejemplo, teniendo a Plutón, que es el planeta de Escorpio, al lado del Sol. El de Capricornio te dice que nos vimos mañana a las 5 y mañana a las 5 está ahí parado esperando que vos llegues. Ahora, quedó en encontrarse con el de Géminis, y el de Géminis medio que se perdió en el camino porque se entró a ver unos libros que le gustaban, y se encontró con un amigo que no veía hace años y dice, che, lo dejamos para después porque me encontré con Juan que vino de Barcelona. Y el de Capricornio estaba clavado a las 5, comprometido con lo que habían